Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá y nosotros acá. Y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buenos días, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor Josué Hernández. ¿Cómo está la cosa, profesor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí, como cada sábado, presto para llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. Hoy, sábado 11 del mes de marzo, profesor. El mes va corriendo, ¿qué le parece? Estamos en cuaresma ya. Un poco encaminado ya. Bueno, profesor. Solo vamos a invitarle a nuestros seguidores que vean esta presentación hasta el final y que le den like, que también dejen sus comentarios y que le den a la campanita de las notificaciones aquellos que aún no lo han hecho, para que le lleguen las notificaciones de cada una de los contenidos que se suben a esta plataforma. ¿Qué le parece? Y que cualquier comentario o denuncia nos lo pueden hacer llegar. Así es. Por los mismos comentarios nos pueden hacer llegar. Tenemos un equipo técnico que le da seguimiento a las impresiones y a las consideraciones de nuestros seguidores. Eso es así, profesor. Vamos, profesor, de inmediato a entrar en materia en este día. ¿Qué le parece si comenzamos con el dime y direte que ha generado el asunto de los libros de texto en el Ministerio de Educación, ya que el ministro se despacha a través de su mejor fuente para comunicar, a la mejor o la que él más utiliza es el Twitter? Ese hombre permanentemente se mantiene en contacto con el pueblo por esa red social, y él dice que el Ministerio de Educación tendría pérdidas de 3.800 millones de pesos con la impresión de libros a través de las impresoras, de la impresora que se tenía tradicionalmente para estos fines, y que por ello ha decidido que sea el Ministerio de Educación quien lo produzca estos libros. Sin embargo, la señora Luz Díaz, que es la representante de las impresoras ante los tribunales, porque estos temas están en los tribunales, profesor, dice que el ministro falta a su palabra y está dando unas informaciones erradas, porque ella dice que es lo contrario, que cuando el Ministerio de Educación incurre a crear los libros de texto, entonces estaría, si deja de utilizar los libros de texto que producen las impresoras, que tradicionalmente lo hacían, entonces ahí estaría teniendo una pérdida de 5.500 millones de pesos anualmente, ya que hay un contrato desde 2021 que contempla la impresión de esos libros. También ya con el 2022 también estaba dentro de ese contrato. Sin embargo, ella dice que esos libros no se entregaron, y nosotros que estamos en las escuelas sabemos que no se entregaron, pero que se pagó un dinero ya por esos libros. Entonces, también ella dice que el Ministerio de Educación habló que en 2022 crearía una plataforma para el asunto de los libros de texto de secundaria, y que tampoco se habilitó esa plataforma, pero aparecen, según la abogada, unos pagos para esos fines. Entonces vamos a ver si esto se sinceriza y dejamos este dime y direte, y a las escuelas llegan tanto los libros de texto, profesor, como los libros de registro, que al día de hoy todavía están en veremos, y ahora a través de los distritos se ha autorizado a que sean los centros educativos que impriman esos libros digitales, y ahora los centros tienen que incurrir en gastos que ya están, según la abogada, derogados desde el Ministerio de Educación a las impresoras. Entonces tenemos una diferencia de 1.700 millones de pesos. Lo que dice a Hernández y lo que dice la abogada. Entonces, ¿quién tiene la razón? Eso sería bueno, profesor, porque ella dice
que en 2022 el Ministerio de Educación disponía de esos libros de texto, pero que 88 días después, antes del Consejo Nacional de Educación, recibiera todos esos libros, entonces se los rechazaron y los tirarían entonces a la basura. Yo creo que este país no está en condiciones de darse esos lujos, no está en condiciones de hacer estos papeles que estamos haciendo desde las instancias públicas, y creo, profesor, que por ahí es donde debemos comenzar a organizar la casa y dejar un poquito de lado el tema del ataque a los profesores. ¿Qué le parece? Porque constantemente tanto el ministro como los medios de comunicación están chocando al maestro. Si un niño se cae corriendo en un patio, el profesor es malo. Si un niño le dijo una mala palabra al profesor o le faltó el respeto a las autoridades del centro, el malo es el profesor. Nunca ni papá ni el sistema tienen culpa, el profesor. Entonces así no podemos. Continuamos, profesor. INAVI es de acuerdo que se cocine en las escuelas. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVI, Víctor Castro, entregó este martes, el martes pasado, acompañado de una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar a una comisión de diputados perteneciente al Frente Parlamentario contra el Hambre, encabezados por la legisladora Soraya Suárez, para ser sometido al Congreso Nacional. Con esto buscan a que los alimentos se cocinen en las escuelas. Hay algunas escuelas que tengo entendido todavía lo hacen, pero muy pocas. Y si no, en caso de que la escuela no esté habilitada según este proyecto que están imponiendo, esos alimentos se cocinen por lo menos a menos de 1000 metros de las escuelas, del centro educativo. Cuestión de que esos alimentos lleguen calientes y no su ciclo de vida no se vea interrumpido, porque la contaminación, la contaminación después que los alimentos empiezan a enfriarse son peligrosas mayormente para los niños. Mira, especialmente en la semana, según el menú, se le da huevo a los niños por lo menos una vez o 2 veces a la semana. Ese huevo es peligroso. Y el huevo, si se enfría, después que se enfría, es peligroso. Por poner como ejemplo un alimento. Entonces ellos buscan con esto que se rompa ese ciclo, que también, los alimentos de la cocina vaya al estudiante de una vez. Esos locrios de sardinas, cuando llegan fríos a esa escuela, profesor, eso da pena, el desperdicio que hay. Sí, ya con un locrio de sardinas mayormente frío es un poquito ya incómodo para profesor, es bueno señalar ahí que volvemos a lo mismo que yo decía ahorita. La planificación, mirar y organizar lo que está a mi alcance. Por ejemplo, la mayoría, por no ser extremista y decir la totalidad, de las escuelas que se construyeron con fines de jornada escolar extendida tienen una excelente cocina, tienen unos espacios, vea que eso da gusto verlo. Y en la zona de nosotros podemos señalarle unos cuantos centros que conocemos, que fueron creados o construidos bajo el diseño de jornada escolar extendida, las famosas escuelas espejos. Esas escuelas tienen unas instalaciones ahí, profesor, que eso da gusto verlo, pero la tenemos abandonada, llena de cajas viejas, de cartones, de cosas que nada aportan al centro. Entonces, ¿qué fue lo que se debió comenzar? Bueno, un proyecto para habilitar esa cocina. Usted va a una licitación, usted es proveedor de alimentos, usted va a una licitación, lo primero que usted está dentro de la cocina tal, tomar en cuenta esa cantidad de centros que tienen su cocina y decirle de una vez, lo que ganen los centros tal y tal, van a hacer sus alimentos allá, pero no, comienzan a pedirle a esos proveedores la foto de la cocina, las instalaciones o sea, cómo está instalada, las mesetas que tienen, todo le piden fotos de eso, lo visitan antes de darle un contrato. Cuando tienen todo eso, con dinero del contribuyente, con dinero del 4% en las escuelas. Entonces, hacen que el proveedor haga una inversión millonaria, que
que a veces incurren en muchísimos compromisos financieros que a veces no pueden cumplirlo por la informalidad con la que le pagan los servicios desde el ministerio a esos proveedores, y también esos proveedores le llevan comida a unos centros que tienen una majestuosa cocina, un comedor con todo lo power. Entonces así no vamos, ministro de Educación, así no vamos a mejorar la calidad de la educación, porque no estamos tomando en cuenta los pequeños detalles. Ahí es que está la clave, en los pequeños detalles. Mientras sigamos atacando y atacando, y cuando aparece un casito de una vez metemos todos los profesores y el sistema completo, pero no el sistema desde arriba, el sistema de los hijos de Maché para abajo, que tienen que lidiar con 40, 50 niños cada día en los centros educativos. Queremos que los padres, que los maestros hagan maravilla con esos niños cuando tiene 35, 40 niños, pero sin embargo a papá y a mamá que nada más tienen 2 niños en su casa, no le pedimos que jueguen su papel con autoridad, que vayan, que sepan que ese maestro hay que respetarlo, que ese maestro está haciendo una labor allí que hay que valorar. Entonces es bueno comenzar por ahí. Sí, el proyecto de por sí no está mal, pero no, debieron de tomar en cuenta primero, claro, las cocinas de las escuelas. Muchas, los centros tienen todas las que se construyeron en el pasado gobierno tienen buena cocina. Pensando en jornada extendida, tienen su cocina diseñada. Cocina mucho mejor que la que tienen estos proveedores. Claro, porque el proveedor tiene que prepararla con más amplia, más una logística, profesor, que tiene que mover ese proveedor para poder llevar esos alimentos a las escuelas. Enorme. Entonces, profesor, seguimos también con lo que decíamos ahorita. Tenemos un ministro moderno, un ministro tuitero, y ahora le dio de nuevo para los maestros con otro tuit. Los docentes tienen el salario más alto de las profesiones. Es superior al de los médicos, dijo el ministro. Es superior al de los ingenieros. Es un salario competitivo. Ahora, si se asume un trabajo, cualquiera que sea, es para cumplirlo o renunciar si no se puede o quiere hacer. Vuelve ¿cómo se dice? Vuelve el burro al ataque. El hombre le dio para atacar a los maestros. Pero hablemos, profesor, que ese ministro que tenemos ahora fungía como asesor del Ministerio de Educación y todo lo pintaba muy de maravilla, incluso atacando los anteriores incumbentes de educación. Pero ahora que él tiene la papa en la mano, él cree que por Twitter va a resolver. Atacando a los pensando, sentado, buscando, sabiendo que en vez de buscar una solución en conjunto con los maestros, lo que lo está atacando, no entiendo esa campaña de atacadera. Él cree que él puede jugar el papel de ADP, el papel de profesor, el papel de ministro, el papel de director de distrito, el papel de papá y mamá, todo, y cree que lo puede jugar él. Entonces, con mucho respeto quisiéramos decirle que aterrice y que ponga un poquito más de atención a lo que hay que hacer desde allá para que las cosas por aquí bajen a platanada. Continuamos, profesor. Respuesta de Sisto al ministro Sisto Gavín. Sisto Gavín no se quedó callado. No se le quedó callado al ministro y dijo: señor ministro de Educación, decenas de centros educativos están cerrados por padres de familia por las precariedades en que sus hijos reciben la docencia. ¿Qué debería ocurrir con el horario en centro de jornada extendida a donde no llega el almuerzo? Necesidades no resueltas en cientos de centros educativos: almuerzo, merienda, conseje, guardianes, secretaria, sobrepoblación estudiantil, libros de texto, llegada tarde del registro, responsabilidad del docente o de la gestión educativa a Miner. Compromiso con los pobres. Señor ministro, la gestión educativa Miner está comprometida hasta los tuétanos, con el interés privado y empresarial, y ninguno de ellos es pobre o maestro. Esa es la respuesta de Sisto Gavín al ministro. Sisto Gavín decidió no quedarse callado también, porque ya el hombre está atacando de manera lo que decía hace un rato, en vez de bajar y
plantar un diálogo con los maestros, que son los que están en el escenario, que son los que conocen lo que se está viviendo con los estudiantes, con los padres, entonces empieza a atacar a que los padres que le exijan a los maestros, a que la sociedad debe de empoderarse y exigirle a los maestros. Ustedes deben, en vez de atacar a los maestros, bajar ese escenario, ver qué es lo que los maestros están viviendo con los estudiantes y con los padres y buscar una salida, pero no atacarlo. No atacarlo, profesor. Y como dice Sisto, también recordarle al ministro que cientos de escuelas, sobre todo en la zona de nosotros, no tienen un portero, no tienen un conserje, no tienen secretarias, y ahí el maestro barre, trapea, cuela café, tiene que servirle los alimentos a los niños para que atenderlos mientras comen, que tampoco hay cocineras, hay personal para eso, pero es más fácil atacar al maestro, porque el maestro no tiene los medios de comunicación que usted tiene a su servicio para que lo defienda. Los medios de comunicación lo que hacen es que se suman a la posición suya, y así no se hace patria. Entonces, mientras sigamos pensando como empresarios y no pensemos como ente social que busca desarrollar la educación, vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, profesor, también otro tuit del ministro, porque el hombre, le digo, que el hombre está permanentemente. Los ataques del ministro de Educación a los docentes. Ahora dice, el calendario escolar sigue siendo una quimera. En muchas escuelas los docentes no están cumpliendo con el horario por cualquier causa. Insostenible esta situación. Si queremos realmente mejorar la calidad de la educación, hace falta más compromiso social con los pobres. Yo pregunto, ¿usted le llama compromiso social a que ya la gestión que usted representa tiene 3 años en el poder, ¿verdad? Va para 3 años. En esos 3 años, en el primero, acabadito de entrar, en algunas escuelas, cogieron los equipos de gestión y las juntas descentralizadas de esos centros de pendeja. Le entregaron una mochilita comprada en una librería, la de aquí de Santiago, yo sé dónde fue, ¿verdad? Y por respeto a los seguidores nuestros y respeto a esa institución, no le voy a decir dónde fue. Fueron y compraron mochila de esa, sin timbre por el ministerio, sin nada, pero después, y en este peso hicimos referencia a eso, profesor, cuando los centros fueron a comprar detergente para la limpieza de los baños, el cloro, el ACE, se encuentran con que no tienen un peso en la cuenta de esa escuela. Sobre todo eso lo hicieron con las cuentas que se manejan desde los distritos. ¿Y por qué? Porque en el último movimiento de cuenta que tú me entregaste al contador, te decía, yo tenía, la cuenta de nosotros tenía tanto en fondo, la mochila que me entregaron, se pagaron con eso, sin autorización de la Junta, sin autorización de nadie, solamente. Y sin un diálogo con la escuela, sin un diálogo. Para usar ese dinero para las prioridades. Pero después de eso, profesor, no han entregado un polochecito jamás, una mochilita jamás, un zapatito jamás. Y yo pregunto, ¿eso no es sensibilidad social? Usted está apelando aquí al compromiso social con los más necesitados, los más pobres. Esos uniformes siempre llegaban a los más pobres, y aquellos padres que no lo necesitaban los recibían y se lo donaban al vecinito que por HOR tenía un solo o dos y en la semana se ensuciaba mucho y se lo donaban. Ese compromiso social se ve más serio por parte de la familia. ¿Qué hacemos con los recursos de los uniformes que no están llegando a la escuela? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos con esa arbitrariedad que se hizo? Que en muchos centros, como el caso de nosotros, se denunció eso. No puede ser que me dejaran la cuenta sin fondo, sin autorización de la Junta del Centro, porque dice que la ordenanza 2018 dice que esos recursos solamente se mueven o se invierten por autorización de la Junta de cada centro. A la del centro que nosotros trabajamos, le llevamos nosotros la información cuando nos sorprendimos con $1,000 por eso. Entonces, no hablemos del compromiso social, que ya esta sociedad despertó, esta sociedad entiende las cosas y
como dicen por mi campo, conoce el ciego durmiendo y el cojo sentado. Continuamos, profesor. Escándalo de estudiantes en un liceo por video. Un gran escándalo envuelve el Liceo Unión Panamericana en la capital, luego de que desconocidos pusieran a circular videos en los cuales aparecen estudiantes sosteniendo sexo en el interior del plantel. La existencia de los videos fue confirmada este martes pasado por el director de la Regional 15 de Educación, Rafael Figares Amador, quien afirmó que el caso es investigado por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Explicó que Evangelista Batista, director del Liceo Técnico Unión Panamericana, y Raiza Pineda Reyes, directora de la Escuela Unión Panamericana, fueron amonestados por escrito tras ser acusados de negligencia, falta de gerencia y de no velar por la seguridad de los estudiantes. Aquí, bueno, profesor, vea lo que estamos hablando. ¿Cuál es el blanco perfecto? ¿Cuál es el blanco perfecto? La directora del centro tiene que estar en cada rincón de la escuela. La directora del centro tiene que estar pendiente de todo. No hay profesores que debieron cuidar recreo, no hay profesores que debieron asegurarse, no hay un portero, no hay personal administrativo, no. Vamos a atacar porque de lo que se trata es de hacernos graciosos de una vez y aparecer en la prensa que estamos haciendo algo. Primero se investigó a qué hora fue eso, en qué momento, dónde debieron estar esos estudiantes a ese momento, porque queremos que el profesor también le impregne pudor a los niños y respeto a su cuerpo obligado, sí o sí. Cuando el maestro trata de hacerlo, si el niño se queja, entonces amonestamos al profesor también, porque se está metiendo en cosas que no tienen que meterse. Teníamos un proyecto o una ordenanza que hablaba de la educación en género, ¿verdad? Del pasado ministro Antonio Peña Mirabal, eso lo retiramos. Si ese proyecto, si eso se estuviera trabajando, quizás esos niños hubiesen pensado dos veces y estuvieran más orientados, porque el video trata de eso, profesor. Un video, una acción que la repudiamos, ¿verdad? Pero yo no creo que la salida más corta o más decorosa fue amonestar a la directora. Usted sabe, si esa directora estaba en ese momento en una gestión fuera del centro, buscando alguna solución para el centro. No, pero hay que tirarle pan al circo, ¿verdad? Hay que tirarle pan al circo para que se embulle y entienda que estábamos trabajando. Continuamos, profesor. Bueno, déjeme ver qué es lo que dice aquí. Estudiantes intoxicados en un centro educativo de Higüey. Estamos hablando de 21 estudiantes que se intoxicaron en una escuela de la provincia de La Altagracia. La escuela Mamá Tingó. Aquí dice el profesor Felipe Castillo, profesor famoso, profesor, ese fue el profesor que quisieron sacar a la llegada de esta gestión con el ministro Fulcar al principio, ¿verdad? Y un director de distrito ahí que usted vio como andaba por los medios abiertamente atacando, y parece como que ese profesor le quitó algo muy valioso a él. Entonces, ahí podemos ver, después vemos de nuevo el profesor en su labor de representación. Él dice que la intoxicación se presume que fue producto de la leche chocolatada que le entregaron a los niños que entran al mediodía después de las 12. A las 12:30. Habría que esperar las investigaciones, tal como lo dice el profesor Felipe Castillo, para ver los estudios que se le hicieron a esos estudiantes, porque coincidieron los niños de quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto. Todo, entonces parece que había un lote ahí con problemas, porque usted no me va a decir que fue el alimento que comieron en su casa antes de ir para el centro. Parece que había problemas con ese líquido que se le suministró. Vamos a esperar las informaciones que emitan las autoridades, profesor. Continuamos. Caso Centro Educativo, Anaima Tejada Chapman.
Atención Magisterio Nacional, Centro Educativo Anaima Tejada, inicia un proceso de lucha. En una asamblea realizada en este centro, los maestros decidieron iniciar un plan de lucha en favor de los estudiantes. La directiva de la unidad de base sindical y el cuerpo docente demandan que las autoridades competentes gestionen la ampliación del comedor y la cocina. También el salón de maestros, entre otras demandas. Se acordó en dicha asamblea que solo estarán laborando hasta las 12 del mediodía, hasta que vaya una comisión del ministerio para que les busquen una salida a esta situación. Es decir, en ese centro, ellos decidieron despachar a los niños a mediodía hasta que se presenten las autoridades competentes y le busquen una salida, porque según ellos, la cocina y el comedor no le da abasto para los estudiantes que tenemos, porque hay que entender que este año, como decíamos en programas anteriores, está sobrepoblado por los colegios que tuvieron que cerrar fruto de la pandemia, y muchos padres que tampoco pudieron seguir pagando esos colegios, como está la situación ahora mismo, que estamos viviendo una situación precaria, lamentablemente. Y el ministerio, lamentablemente, como te dice, tampoco se preparó para esto. Sabían que iba a venir, incluso a los gestores de centros se les comunicaba: miren, hay que estar conscientes que hay muchos niños que están ya emigrando de los colegios privados al centro público, denle acogida, organicen, pero también quieren que el centro haga maravillas, pero desde arriba no se planifica y no se piensa en que un salón de clase tiene unos límites, de un límite de cupo. Entonces quieren que se garantice de que los niños no se queden fuera. Es una lástima que las escuelas en su mayoría, para no mencionar casi todas, estén sobrepobladas. Con la mayoría de las aulas tienen 40 estudiantes y hasta más por maestro. La sobrepoblación muy fuerte que tienen ahora mismo las escuelas. Así es, profesor. Profesor, seguimos entonces con el caso del padre en Nagua que agredió a su hija de 11 años en pleno centro educativo. Se fijó para el próximo lunes a las 9 de la mañana el conocimiento, la medida de coerción a este padre. El Ministerio Público ha solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, y esa solicitud de coerción fue depositada por el fiscal titular de la provincia María Trinidad Sánchez, Odalis Ramona Mercado Morris, la cual establece que el accionar del imputado Ángel Manuel Vargas Sánchez constituye una violación a los artículos 303, 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que me llama, profesor, la atención es que en ningún momento se habla claro de por qué el padre actuó así con la niña. Si estamos tomando esto precisamente por hacernos los populistas de nuevo, si estamos ante un padre que lo que quiso fue imponer su respeto a él y a la escuela, porque si fue a agredirla a la escuela, me imagino que fue por una situación que había pasado en la escuela. A lo mejor lo mandaron a buscar, es lo que presumo, porque no conozco, no se ha dado a conocer claramente la información, y él trató de poner orden en esa adolescente. Hay que ver y no caer en lo mismo, en el populismo, profesor. Porque ahorita hacemos que ese padre coja una vuelta, como dicen, por el barrio y dure 3 meses como medida de coerción, y ahorita todos los niños van a decir: no, papi no tiene derecho a corregirme, porque si me corrige me puedo quejar y lo meto preso. Hay que ser cuidadoso con eso. Eso es así. A veces las escuelas se van a buscar padres por situaciones que se dan con los estudiantes. Claro. Y mayormente esos padres, las autoridades competentes, en ese caso el director y los psicólogos, tienen que saber recibirlo también, porque llegan a veces muy agresivos. Muy agresivos. Claro. Eso es así.
Marcha en San Juan contra las ARS. Ahí tenemos un pequeño video. Vamos a ver si el técnico lo pone a rodar para presentar. De la Maguana se llevó a cabo una marcha con una multitud extraordinaria, haciendo un llamado a la ARS, donde participaron diferentes instituciones en demanda de esta. Entre ellas, al frente se pueden observar distintas pancartas, como por ejemplo nuestra gloriosa DP, dándole apoyo a los ciudadanos que reclaman la intervención en este sector. Hace unos días que estábamos mencionando por este programa que la ARS iba de pie con el magisterio, con los médicos, sí. Lo están apoyando en cuanto a la demanda que tienen con la ARS. Y aquí en este video podemos observar ha actuado ahí, profesor, como masa. Sindicato apoya a otro sindicato con una lucha que entendemos la gran mayoría que es justa por el atropello y el abuso que están cometiendo la mayoría de las ARS, incluso los proveedores de servicios de salud. Cuando usted tiene de por medio una ARS, si hay ARS, buscamos todas las vueltas, las emergencias se tienen más el paso. Ahora, cuando usted lleva una cartera llena de dinero, todos los servicios fluyen rápido. Entonces, si no son necesarias las ARS, entonces vamos a tomar una decisión con ellas, porque el pobre, el asegurado, está siendo víctima de violación a sus derechos y también le están haciendo gastar más dinero de lo normal, porque tenemos que pagar, pero también pagamos un bendito seguro. Entonces, es bueno sincerar esta situación, profesor. Profesor, nos dice el director técnico que el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué le parece si nos despedimos hasta la próxima semana de todos nuestros seguidores? Así es, sin antes decirle que sigan, que nos den like, que cualquier comentario nos pueden dejar debajo. Así que hasta la próxima. Bye bye.